Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Pacheco, soy el editor general de La Silla Vacía. Gracias por conectarse a este video y hoy vamos a contarles acerca de la ayuda que se fue con la llegada de Donald Trump, la ayuda de USAID. Estamos con Pablo Áñez, que es el periodista que cubre política internacional en La Silla. ¿Qué más, Pablo? Hola Pacheco, ¿todo bien? ¿Todo bien? 200 milloncitos de dólares, y esto fue como el resultado de un cálculo difícil de hacer, y un cruce en bases de datos que usted se demoró un poco de días trabajando, ¿no? Sí, 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 es un cálculo difícil de hacer porque luego de la suspensión de USAID, de todos los datos quedaron dispersos, ¿no? Entonces, el Departamento de Estado dice una cosa, los datos antiguos dicen otra, los datos antiguos en dos páginas diferentes dicen dos cosas distintas, el Congreso decía otra. Entonces, hubo que hacer un cruce grande. Al final, para este año supuestamente iban a ser 178 millones de dólares solamente de ayuda de USAID, sin contar el resto de ayudas del gobierno gringo. A ver, y entonces este es un tema que tiene que ver con la llegada de Trump, por un lado, pero también de un cambio global en la ayuda internacional, que es muy importante para Colombia porque ha sido un país que ha traído miles de millones de dólares en los últimos 25 años, sobre todo gracias a esa alianza con Estados Unidos. Ya vamos a hablar de eso. Simplemente le quiero poner como este video del desmantelamiento de USAID, que no fue solamente simbólico, no fueron unos pequeños recortes, es que les quitaron hasta el aviso del edificio donde trabajaban en Washington. Ahí como lo vimos, sí, efectivamente. Es un cambio abrupto, ¿no? USAID venía funcionando muchos años y de la nada este presidente llega, mete a Elon Musk, crea este nuevo departamento ad hoc, el Departamento de Eficiencia Gubernamental, y ellos se encargan básicamente de desmantelar intelectual, financiera y físicamente la agencia. Claro, y era como una fruta baja, ¿no? En los recortes, que entró a hacer Elon Musk como este jefe de eficiencia gubernamental. Pero detrás de eso también hay un tema de política exterior, ¿no? Y es como unos cambios en los intereses de Estados Unidos alrededor del mundo. Claro, sí. Y es que, pues, con esto estamos viendo que Estados Unidos se está retirando de la agenda más liberal y más socialdemócrata que pudo haber llegado a tener USAID, ¿no? Es decir, en Colombia particularmente apoyaban muchos proyectos de inclusión, de equidad, de diversidad, de minorías, de mujeres, entre todo lo otro que hacían, que también, pues, nunca dejaron de hacer proyectos de antinarcóticos, de seguridad, de anticorrupción. Y ahora están migrando solamente a cubrir estos últimos, y es decir, todo lo que para el gobierno Trump es woke y es de diversidad y es de estas políticas de DEI, pues básicamente lo ven como un pecado, ¿no? Como un pecado en el que DEI, no deberían estar gastando plata. el DEI que es diversidad, inclusión y Equidad equidad. e inclusión, sí. Se lo pongo como en boca de Marco Rubio. Marco Rubio es el secretario de Estado, lo que es básicamente el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, donde define como muy escuetamente cuál es el criterio con el cual Estados Unidos va a seguir dándole ayuda a otros países del mundo. They have basically evolved into an agency that believes that they're not even a U.S. government agency, that they are out, they are a global charity, that they take the taxpayer money and they spend it as a global charity, irrespective of whether it is in the national interest or not in the national interest. So they just don't consider that they work for the U.S. Como lo vimos ahí, pues básicamente esta es la postura que va a mantener el gobierno gringo de aquí en adelante, ¿no? Y entonces es Para ellos como yo es, es, financio lo que me sirve, o sea, como lo que me sirve directamente, cuál es la idea. Sí, ellos tienen tres criterios, ¿no? Que es que la ayuda internacional tiene que hacer a Estados Unidos más próspero, más seguro y más fuerte, a lo que yo personalmente le sumaría un cuarto y es que no sea woke, ¿no? Entonces, como que una nueva vara y un nuevo set de reglas que hay que cumplir, que algunos proyectos van a poder adaptarse, ¿no? Y otros definitivamente no. Entonces, pues sí, es básicamente la nueva regla bajo la que van a medir la asistencia internacional.
Pablo, voy a poner un poco la gráfica de línea que usted hace un poco del histórico de ayuda internacional de Estados Unidos. Entonces, esta gráfica tiene dos líneas. La Sí, línea morada es la de ayuda total, que así es. llegó, digamos, como esta es una serie desde 2014 hasta 2025. Entonces, en 2014 estábamos en medio de la negociación del acuerdo de paz de Sí, Juan Manuel Santos y ahí hay como un salto grande y la ayuda llega casi a gigante. 1.000 millones de dólares, ¿no? Sí, Luego, creo que ese es como el año como de la negociación. Después, obviamente, tiene una caída muy, muy pronunciada en el cambio de gobierno y claro. en la primera presidencia Trump, ¿cierto? Claro, sí, y ahí se unen dos cosas, ¿no? Y es que llega el primer Trump, entonces hay recortes, pero fíjate que la línea verde, que es la USAID, esa sigue creciendo, ¿no? Y es que aún así Trump le baja a la ayuda total, que es, digamos, la ayuda que incluye asistencia militar, la ayuda que nos da el Departamento de Estado, el Departamento de Agricultura, el Departamento de Justicia, ¿no? La USAID pues empieza a crecer un poquito y desde 2016 en adelante solo va en tendencia positiva, ¿no? Y entonces estamos Entonces, hablando de más o menos a partir de 2018 de 400 millones de dólares al año. sí. Entonces, a ver, 400 millones de dólares es un poco de plata, es como 2 billones de pesos, ahí mal contados, pero además es una plata chévere en el sentido de que es una plata que usted puede invertir totalmente, ¿no? Digamos que no es una plata, es una plata que uno no tenía, ¿no? Es como un Es una bono lotería casi. que usted puede aprovechar muy bien y que se gasta Sí, rápidamente. sí. Digamos, podemos llegar a esto un poco más adelante, pero sí, gran parte de esta plata no se gastaba directamente en Colombia, ¿no? Hay como un gran eslabón de cosas a través de las que llega esta plata, pero sí, es un montón de plata. Por ejemplo, la que había este año, que iban a ser casi 200 millones de dólares, es casi como el 15% del presupuesto de inversión del DPS, ¿no? Anual. Claro, y Entonces, entonces pues digamos, es como un bono gigante que Colombia puede utilizar y puede utilizar muy bien. y ahí empieza a caer en el 2023, 2024 y 2025, que llega pues básicamente como a su punto más bajo en 10 Claro, años. sí. Esta cifra 2025, digamos, es tentativa, es la cifra oficial, digamos, que sacamos de las bases de datos de USAID. Pero también es una cifra que puede estar desactualizada, que puede estar incompleta, quizás borraron cosas en medio de la suspensión. Entonces, aproximadamente sí, 170 millones de dólares, en dólares de hoy, 178 millones. Y venía bajando precisamente porque tanto desde el gobierno Biden y aún más con la llegada del gobierno Trump, el Congreso de Estados Unidos, que es el que tiene que aprobar la plata, pues venía dudando un poco del gobierno Petro, ¿no? Y básicamente cuando tú te entras a ver los registros oficiales de las audiencias del Senado y de la alocación de presupuesto, ahí dicen específicamente que se baja el presupuesto de un año a otro porque el gobierno Petro ha retrocedido en la lucha contra las drogas y en la erradicación de cultivos. Para poner en contexto y más allá de estos recortes, un poco lo duro que le pega a Colombia específicamente, pongamos la comparativa con los otros países latinoamericanos, ¿no? Sí, Y ahí creo que uno se da cuenta que, y podemos discutir esto un poquito, pero Colombia realmente es un receptor enorme de ayuda internacional, al menos de Estados Unidos en América Latina, ¿no? Un país que sí. es ya de ingreso medio, ¿no? Y que tiene unos problemas, pues similares a los que tienen otros problemas de crimen organizado, de medio ambiente, pero esta sociedad, digamos que sí se veía mucho en el monto que había recibido Colombia. Este es periodo 2021-2024, ¿no? Sí, sí, tal cual. Es decir, el periodo 2021-24 es el gobierno Biden. El gobierno Biden empieza en enero del 21 y va hasta diciembre, pues sí, hasta ahorita. Y básicamente es un periodo en el que Colombia recibió mucha plata de Estados Unidos, ¿no? No está en esta tabla, pero Haití, por ejemplo, es otro de los grandes receptores. Pero países grandes en la región como Brasil, por ejemplo, reciben apenas 110 millones de dólares y nosotros en ese mismo periodo recibimos casi 1.500 millones.
¿no? Sí, que es, a ver, 1.500 millones en 4 años, esos son más o menos, por cuatro son como 6 billones de pesos, ¿no? Sí, Es una reforma tributaria, una sí, reformita tributaria. sí, es demasiada plata, es demasiada Em, plata. y entonces hablemos de lo que viene. Entonces Colombia recibía toda esta asistencia humanitaria. Hablemos un poquito de lo que recibía, como para entender lo que se fue. Claro, Entonces la asistencia humanitaria en el 2024, sí. que ahí usted como que esto no tocaba esculcarlo mucho para entender realmente en dónde es que estaba la plata, ¿cierto? Sí, en 2024 es el último año para el que tenemos, digamos, datos completos, ¿no? De cuáles fueron las obligaciones, es decir, la plata presupuestada y los desembolsos, lo que efectivamente se usó. Em, y en este año, pues vemos que el rubro más grande fue el de asistencia humanitaria. Ahí se recogen varias cosas, ¿no? Una de ellas es que todavía hay proyectos post-COVID, ¿no? Entonces todavía había alguna plata de vacunación, inversiones en salud. Una parte gigante de ese presupuesto en 2024 fue para apoyo a migrantes venezolanos. Fueron más de 18 millones de dólares en ese año. Sí. Y otra parte es para atención a víctimas del conflicto, para atención a emergencias. Hay otro rubro específico que se llama prevención de desastres. Entonces, pues esta era la gran parte, pero pues quiero también anotar que el segundo rubro grande en 2024 fue medio ambiente. Y es algo que ahora probablemente va a ser uno de los últimos o ni siquiera va a figurar. Sí, no lo habíamos mencionado antes, pero pues creo que es bueno hacer el disclaimer, como que la silla vacía está dentro de Claro. las víctimas de los recortes de Trump. No Sí. era un pedazo tan grande de financiación, pero entre las cosas que ellos financiaban, por ejemplo, tenían un rubro que era, ¿cuál es el que nos cae a nosotros? El de sociedad civil, Varios. gobierno y Por ejemplo, varios. la mayoría de los proyectos de USAID son intersectoriales, ¿no? Entonces, tú puedes tener un proyecto de medio ambiente que también cubra temas de construcción de paz, agricultura. Entonces, no sé, si el proyecto, por ejemplo, es sobre titulación de tierras o agricultura sostenible en municipios afectados por el conflicto, entonces le pega pues a varios rubros, ¿no? En el caso de la silla, pues sí, estábamos incluidos en medio ambiente, en gobierno y sociedad, en construcción de paz, ¿no? A ver, teníamos un poco de todo también. Ahora, USAID ahí estaba leyendo como que financia a 700 medios o financiaba a 700 medios alrededor del mundo y esto bajo la luz de los intereses de Estados Unidos como vistos desde el lente anterior a Trump. Era como nos interesa que haya medios y que esos medios aporten a la democracia en otros países porque nos interesa que la democracia exista en el mundo y eso nos va a beneficiar a largo plazo. ¿No? Y ese es Sí. como el chip que llega a cambiar Trump. Es como lo que nos interesa a nosotros es nuestro país, su democracia, ojalá ustedes la promuevan y se encarguen solos de ella, pero realmente no nos importa al final, más allá de que podamos hacer buenos negocios. Exacto, sí, 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 sí. Pues es lo que, como decíamos antes, hacia donde está migrando Estados Unidos, es un enfoque mucho más cerrado y mucho más tradicional. Vamos a estar más cerca a la asistencia de los 2000, ¿no? Como a un plan Sí. Colombia, que a esta asistencia post acuerdo de paz, que era como mucho más de diversidad, equidad e inclusión, precisamente. Y entonces esa plata en el 2024, para entender cómo quién se la gastaba, esta no la tengo graficada, pero pues se la puedo decir que usted la levanta y está en la nota que dejo el link en la descripción. Las multilaterales eran como los ejecutores de casi el 40% de esa ayuda al año en el 2024. Luego, sector privado son como unos operadores gringos, Sí, sí, Chemonix, DEI, Acdivoca. exacto. Las Sí. ONGs se llevaban 25% y el gobierno recibía directamente más o menos el 6%. Entonces, aquí como de esta torta, donde este hueco se va a sentir más es sobre todo en sociedad civil. Sí, claro. Cuando hablamos, bueno, cuando hablas de quién maneja la plata, entonces las multilaterales se refieren a básicamente la ONU, ¿no? A organizaciones como la ONU o la OEA.
a través también de sus propias agencias. Entonces, por ejemplo, en 2024, el mayor receptor de dinero fue el Programa Mundial de Alimentos de la ONU en Colombia. Es la Luego, FAO. del sector privado, hablas de estas empresas, generalmente son lo que los gringos llaman los prime partners, que son como grandes empresas, firmas privadas de Estados Unidos que implementan los proyectos en el exterior. Básicamente USAID lo que hace es tercerizar la implementación de los proyectos. Y ONGs, bueno, ahí entran todas, ¿no? Como por ejemplo la FIP, la Fundación Ideas para la Paz, recibía plata directamente de USAID, sin mediadores, o Colanta también recibía plata de USAID directamente sin implementadores. Em, y aquí hay una discusión de lo que se llama el overhead, que usted le dedica como un párrafo en la investigación que publica. El overhead es como un costo administrativo, como un peaje administrativo que cobran, sobre Sí. todo, y en Estados Unidos hubo mucha discusión acerca de estas compañías privadas que tenían unos overheads de entre 10 y 30%, y ahí hubo como mucho escrutinio y un señalamiento de algunos republicanos a ustedes realmente no solamente están invirtiendo en cosas que según nosotros no le ayudan a Estados Unidos, sino que además se están quedando como una tajada demasiado grande con algunas, digamos que faltas de transparencia en cómo se quedan con esa plata. Sí, las cuentas de USAID siempre fueron como objeto de discusión, no solo para los republicanos, justamente porque cuando la plata se asigna en el Congreso. Entonces el Congreso tiene una comisión y dicen, queremos asignar 20 millones de dólares para prevenir el VIH en África, ¿no? Y después, la idea es que todos los 20 millones de dólares se asignen para eso, pero como se terceriza el proceso con los contratadores, con los implementadores, generalmente estas grandes firmas, pues ellas tienen costos indirectos de mantener las oficinas en Washington y en África o en Bogotá, de mantener a contratación de empleados, de contabilidad, ¿no? Entonces, ese es el costo que luego ellos le devuelven el recibo a USAID y cobran un overhead adicional, ¿no? Que en el caso de las privadas puede ser, como bien decías, del 10 al 30%, sobre todo los más grandes, estos Chemonix, DAI, Acdivoca, etcétera. Y para las multilaterales como la ONU, eso estaba entre el 6 y el 13%. Hay una cantidad de lo que se llama cherry picking, como en la manera en la que se utilizaron los argumentos para desmontar USAID. Y Sí. aquí le pongo uno que en el que terminó como involucrado Colombia, pues en la discusión de Estados Unidos, a raíz de la famosa ópera trans. Entonces, la secretaria de prensa de la Casa Blanca la pone como uno de los ejemplos como de gasto, de desperdicio en el gasto de recursos públicos estadounidenses financiando cosas en otros países. Ahí va. $47.000 para una ópera transgénero en Colombia, $32.000 por un cómic transgénero en Perú. No sé lo que piensan ustedes, pero como contribuyente estadounidense no quiero que mis dólares se destinen a esta basura y sé que el pueblo estadounidense tampoco. Claro, como vimos ahí a la secretaria de prensa Caroline Leavitt se llama. Ella habla precisamente de que USAID fundó una ópera transgénero en Colombia y que eso era pues un gasto que pues era ridículo para los ciudadanos gringos, ¿no? Digamos, es verdad que con esa plata se utilizó, a través de la Universidad de los Andes se financió una ópera, que trataba sobre diversidad de género y la experiencia transgénero, pero lo que no se sabe ahí es que pues para que esa plata llegue a ese punto pasa por varios eslabones, de financiamiento. Entonces, pues no es como que USAID haya financiado directamente la obra, sino que, pues, como bien contaba antes, la plata se aprueba en el Congreso, de ahí sale de las arcas del Estado, llega a USAID, USAID pone unos indicadores o unos proyectos, ¿no? Entonces ellos quieren ver, la inclusión de comunidades minoritarias en Colombia, o quieren ver la reducción de contratos corruptos, o quieren ver el mejoramiento de la salud nutricional de los niños, ¿no? Después abren convocatorias públicas que generalmente se ganan los prime contractors, estos DAI, Activo, a los que hemos nombrado,
Y ellos son los que establecen indicadores más específicos y como toda la ruta de implementación de eso para llegar al proyecto, ¿no? Ah, Y después ellos mismos hacen otras convocatorias ya en el país en el que estén trabajando. Y a esas convocatorias, pues es a donde se postulan firmas como, bueno, ONGs pequeñas, ONGs comunitarias, incluso la silla vacía, medios, ¿no? Y dentro de de esas convocatorias, perdón, es donde finalmente llega la plata. Entonces, es decir que aquí la Universidad de los Andes pudo haber conseguido esa plata a través de una convocatoria pública de uno de esos implementadores y con esa plata, que seguramente era, no sé exactamente para qué era, pero tenían el derecho de utilizarla para financiar este tipo de proyectos culturales. a ver, usted ahí dio muchas vueltas y yo entiendo por qué utilizan este ejemplo. Creo que sobre todo si uno es de un conservador estadounidense, dice pues que qué hago yo financiando una ópera trans, promoviendo unos valores que no me interesan en un país que es lejano al mío, y eso sí parece como gasto, ¿no? Entonces ahí había todo un tipo de ejemplos. Yo lo que siento donde hay un poco una injusticia es escoger este dato preciso que eran, yo qué sé, eran $20.000 que terminaron en la ópera trans. Sí, no recuerdo cuánto era, pero sí O eran. sea, y utilizar ese dato como para interpretar toda una bolsa de $400 millones al año, en plata que realmente como que sí ayudaba a mucha gente, ¿no? Entonces, Claro, a los migrantes que vienen de Venezuela y cruzan por Colombia, a la gente que vive en zonas minadas para que quiten las minas, ese cherry picking, digamos que era un poco, no sé si engañoso, pero retórico en la manera para desmontar toda la idea de USAID. claro, pues es una narrativa que le sirve al gobierno Trump para demostrar que están cortando gastos innecesarios en otros países, sin mostrar realmente pues todos los beneficios concretos que había tanto de tener espacios culturales como este, pero también de ayudar a migrantes venezolanos, a niños, a víctimas del conflicto. Y entonces ahí entra el señor Elon Musk con su Dodge, eh, Sí. donde usted encuentra unas cosas chéveres. Y es que, entonces, pongamos la tablita de Dodge, esa tablita, y esa sí necesitamos que nos la explique Pablo, para entender qué fue el hallazgo de como recortes inflados que se atribuyó a Musk. Sí, entonces cuando empieza el gobierno Trump, desde antes, asignan a Elon Musk como el director de este nuevo departamento de eficiencia gubernamental, ¿no? Y lo que empieza a hacer este departamento es a hacer recortes en todas partes del gobierno, incluyendo USAID, y ellos empiezan a reportar en su página web cuáles son los ahorros que le están generando al gobierno gringo. Dentro de los ahorros mencionan al menos 16, 15 o 16 proyectos que mencionan a Colombia directamente y dicen, este proyecto que era de reconciliación y protección de víctimas del conflicto costó $70 millones, no dicen de qué año a qué año, solo dicen cuánto costó en general, y de ese vamos a ahorrar tanta plata, ¿no? Lo que empieza a pasar es que cuando publican estas cosas, periodistas, investigadores en Estados Unidos se dan cuenta que están inflando costos. Y como lo demostramos acá, por ejemplo, este proyecto de restaurar la actividad futura en Colombia, ellos dicen que costó $70 millones. El proyecto empezó en 2023 y tiene vigencia hasta el 28. O bueno, tenía vigencia hasta el 28 y hasta este momento costó realmente $27 millones. Es decir, que inflaron la cifra justamente para demostrarle a los electores de Trump que estaban ahorrando más de lo que efectivamente ahorrar. Pablo, entonces se acabó USAID, pero eso no significa que se haya acabado la ayuda gringa. Y entiendo que aquí como que todavía las cuentas no son claras, pero pues veíamos como en la primera gráfica que todavía hay $170 millones, que ahora van a ser invertidos como con otro lente. Pero pues más allá de eso, ya no es USAID el que opera esa plata, sino quién la va a dar. El Departamento de Estado, desde el inicio, desde la primera suspensión a finales de enero, principios de febrero, el Departamento de Estado empezó a tomar control sobre la agencia. A finales de marzo ahora le
lanzaron un memo para el Congreso de Estados Unidos diciendo que esta reestructuración de USAID va a terminar con fecha el 1 de julio, en donde el Departamento de Estado va a terminar de absorber todas las funciones de USAID. Ahí ellos pues van a tener decisión total sobre cómo se entrega la plata de ahora en adelante. Y eso va a estar, digamos que ese lente de la ayuda ahora está cruzado por el debate de la desertificación. No Sí, estoy claro. seguro, o sea, la desertificación le va a pegar directamente a la ayuda militar, que era como todo lo adicional. Cami, ¿puedes volver a poner la primera gráfica que usamos, que es la de la línea de tiempo? Entonces, ahí todavía, digamos que en el 2025, Colombia usted no tiene la total de 2025, ¿cierto? No Todavía existe, no tiene solamente existe. la de USA. Ujú. En, en una eventual desertificación, ¿le pegaría a ambas? Sí, pues digamos, USAID va a dejar de existir, ¿no? Entonces, Sí, todos estos programas realmente ya no los podemos contar porque en la reestructuración que el Departamento de Estado está haciendo, pues ellos van a escoger qué programas, ¿no? Entonces, en el memo justamente que mencionaba antes, ellos entregan una lista de contratos y subvenciones, lo que los gringos llaman grants, para cuáles son las activas que siguen por país, ¿no? Y ahí se menciona Colombia en varias. Lo que vemos en esas, tanto contratos como subvenciones, es que hay un énfasis en ayuda militar, hay un sí. énfasis, hay un par de proyectos, como si antes, me voy a inventar el número, si antes existían 20 proyectos para migrantes venezolanos, ahora va a haber uno o dos. Hay uno para niños y el resto son de antinarcóticos, anticorrupción, emergencia, ¿no? Entonces, no se sabe con exactitud cuál va a ser la plata que le va a llegar a Colombia este año. Lo que encontré en eso es que entre los contratos de ayuda militar y las subvenciones activas que van a mantener es alrededor de 230 millones de dólares en total. Sería la aproximación más cercana que tendríamos a la ayuda total para Colombia este año, activa. Sí. Que si lo comparamos con la ayuda total del año pasado es casi la mitad. El año pasado fueron 436 millones, ¿no? Entonces estamos hablando de un recorte de 200 millones de dólares. Antes de la discusión de certificación, que podría ser un recorte Exacto. adicional, no necesariamente sobre la plata de como de asistencia no militar, sino el recorte de certificación entiendo como que opera sobre todo sobre la parte como de ayuda militar y de lucha antinarcóticos directamente. Puede operar un poco en todo, ¿no? Sí, directamente es verdad que opera sobre lo militar, pero como USAID va a dejar de existir y ahora el Departamento de Estado bajo Marco Rubio es quien va a tomar las decisiones, pues la certificación, así no sea directamente, les da como una excusa para quitar otro tipo de ayudas, ¿no? Sí. Entonces, si esto se junta con que desde el gobierno Biden, incluso que era demócrata, venían dudando de la capacidad del gobierno Petro para responder a la erradicación de cultivos, y se junta con la desertificación y la mala relación que tienen Petro y Trump, pues es básicamente una excusa para cortar la plata de otros proyectos, así no tengan que ver directamente en la ley con la desertificación. Pablo, voy a cerrar con una discusión que creo que abre esta nota y es más allá del lente con el que se está acordando esta ayuda, más allá de que están inflando los recortes, etcétera, etcétera, si Colombia tiene que empezar a pensarse como un país pues, más soberano y que no dependa como de estar pasando el sombrero como ha hecho durante 20 años, sobre todo porque lo que está pasando con Trump solamente Trump, es decir, Europa está cada vez recordando más la ayuda, está invirtiendo en su propia seguridad en medio de la guerra en Ucrania, en medio del retiro como de Estados Unidos y su presión para que financie más de la OTAN, es decir, el mundo de la ayuda y de la asistencia humanitaria y la cooperación internacional está cambiando más allá de Trump. Claro, ahí se juntan dos cosas, que es lo que acabas de decir. Por un lado, si Estados Unidos no nos ayuda, vamos a mirar a otro lado, va a ser difícil, ¿no? Estados Unidos aportaba, al menos en ayuda humanitaria, el 70% de la ayuda a Colombia, que le entraba a Colombia. Otros países grandes, ¿no? Como Suecia, como Suiza, aportaban apenas el 3% cada uno, entonces buscarlos como sustituto, pues no va a llenar el hueco completo. Pero además, en Europa también quizás se retiren de dar más ayuda, porque como Estados Unidos también se está retirando de Europa y está poniendo en duda un poco la alianza de la OTAN,
pues es una invitación a que ellos inviertan más recursos en sí mismos, ¿no? Entonces, de pronto se nos corta aquí, se nos corta allá, y eso se junta con lo segundo que decías, y es que en Colombia el asistencialismo era tan grande que cubría a veces funciones pues, esenciales del Estado colombiano, como la Pues la justicia. JEP. Exacto. Entonces, pues es también una invitación a repensar un poco por qué estábamos dependiendo de ayuda internacional para financiar nuestro sistema de justicia especial para la paz, ¿no? Y otras funciones del Estado que debería estar cubriendo el gobierno. Eso incluye también las fuentes de financiación de la ciudad vacía, por eso esperemos que este video se monetice bien para tener recursos propios. Pablo, muchas gracias. Gracias, Pacho. Gracias Nos a vemos. ustedes, les dejo la investigación de Pablo, que es realmente una recopilación de muchas bases de datos que son difíciles de navegar. En el link lo dejo aquí en la descripción. Si les gustan estos videos, suscríbanse al canal, activen la campanita y nos vemos de regreso después de Semana Santa. Chao.